El antropólogo y abogado José Carlos Vilcapoma, que hoy es nuestro distinguido invitado, acaba de publicar el libro titulado De bestiarios a la mitología andina, insectos en metáfora cultural, que es este libro, publicado por la Asamblea Nacional de Rectores. Anteriormente, Vilcapoma había publicado una obra titulada La danza a través del tiempo en el mundo y en los Andes, que es esta obra que estoy mostrando en este momento. Me dice el invitado que se ha agotado. Es un trabajo muy completo, ilustrado, con 20 páginas o más de bibliografía, que esa es la manera de trabajar. A veces la gente dice, pero ¿para qué tanta cita y todo? No, es que esa es la única manera de hacer bien las cosas, ¿no? Bueno, le damos pues la más cordial bienvenida al profesor Vilcapoma, que además es el actual viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Antes de iniciar propiamente el diálogo, quiero referirles lo siguiente. Hace unos 35 años, yo no tenía una idea muy clara de la importancia de los bestiarios y de los insectos en una visión transcultural, ¿no? Hasta que un día me puse a averiguar por qué Eguren en la Noche de las Alegorías había dicho se percibe de hora en hora la mantida rezadora. Bueno, en 1975 descubrí que la mantida rezadora era la mantis religiosa, ¿no? Este descubrimiento presupuso la lectura del libro de Gourmont, Física del Amor, luego los recuerdos entomológicos del famoso entomólogo Fabre, que ya los había publicado Espasa Calpe, 6 tomos, y un libro muy importante de Roger Caillois, titulado El mito y el hombre, que reúne todo el material etnográfico, religiológico y folclórico concerniente a la mantis religiosa. A esto había que sumar, ¿no? Realizaciones poéticas, como por ejemplo la de Watanabe, y otra también dedicada a la mantis, que fue obra del poeta chileno Oscar Hamm, ¿no? Posteriormente pude leer el ensayo de Ricardo Carrasco, publicado en Geomundo, sobre lo que él llama voraz y enigmático insecto. Y últimamente, hará cuestión de unos 6 meses, ¿no? Vi un informe especial, me parece que era de la National Geographic, ¿no? Solamente dedicado a la mantis, ¿no? Y entonces ahí se explica científicamente esto que siempre nos llamaba la atención, ¿no? De que mientras que copula el macho con la mantis, que es muy grande, el macho es pequeño, ¿no? La mantis voltea porque tiene un móvil el cuello, cosa que es rarísima en los insectos, y se lo va comiendo, ¿no? Bueno, y en el informe, ¿no? Explicaban por qué ocurre eso, ¿no? Bueno, no voy a entrar en esas explicaciones porque sería muy largo. Bueno, entonces lo que le quería decir es todo este despliegue investigatorio por un insecto. Ahora imagínense ustedes cuánto despliegue habrá tenido que hacer Vilcapoma, pues, porque aquí en su libro hay muchos otros insectos, ¿no? Y es pues además el análisis de varios bestiarios medievales, ¿no? Entonces le pregunto al profesor, ¿cómo ha hecho usted en un medio como este tan reacio a la cultura para desenvolver estas investigaciones, o las ha realizado en otra parte? Buenas noches y en principio gracias, maestro, por estar a su lado y por compartir algunas ideas. Yo que le sigo siempre, es que para entender la mitología de los insectos, qué significa la pulga, el piojo, o cómo es que la araña viuda se come al macho, o también la reina en la abeja se tiene que comer al zángano, pues la única cópula para entender.
Pero ¿cómo es que el andino, que está cerca de la naturaleza, ha sabido analogizar, comparar, metaforizar la vida de los insectos con la vida cotidiana de su propia sociedad? He tenido que leer a Aristóteles, Plinio el Viejo, o he tenido que leer el Fisiólogo, que se cree que estaba en el segundo siglo después de Cristo en Alejandría, o leer los bestiarios medievales, como por ejemplo los de Alberto Magno, este filósofo alemán, o el de Cornado Hessner, que es este suizo médico que trabaja con Historia Animalium, porque, por decir el fisiólogo, hasta el siglo XIII después de Cristo se dice por la literatura de entonces que es el más difundido después de la Biblia. Entonces, en el medioevo se conoce mucho la historia de dragones, animales, de basiliscos, como una forma de ver ese otro mundo, la mitad del mundo que no se conocía más allá de los mares. Entonces, a partir de la antropología, porque mi formación es de antropólogo, trato de leer este tipo de bestiarios que dan una imagen de cómo se entendía al animal, a los monstruos de entonces. Y lo que se dice, por ejemplo, en el caso de Plinio el Viejo, se da por verdadera la existencia de estos animales, como los dragones o las sierpes. Y entonces, desde la antropología, se ve esta historia como historia real. Entonces, leyendo los bestiarios, pasa uno a los bestiarios que tan con erudición ha desarrollado, los bestiarios poéticos, que en efecto hay, el mismo Cortázar o Jorge Luis Borges, o también el mismo premio Nobel colombiano García Márquez. Pero lo más importante es para entender en esta etapa cómo es que esta historia mítica, si uno aplica la antropología, ahí están la simbología de los animales de ese medioevo, que va a tener, desde mi punto de vista, un tipo de secuencia, va a tener una ligazón con lo que va a encontrarse después a la llegada a América de parte de los cronistas. Los cronistas, comenzando por Colón, también van a ver una serie de animales desde su precepto cósmico o desde su precepto de carga emocional o subjetiva. Entonces, después de ese largo recorrido y de revisión de una interrupción brevísima. Sin duda usted tal vez conozca este dato ya que menciona Colón, ¿no? En uno de sus viajes, y eso está en los diarios, ¿no? el diario. Colón habla de los ruiseñores en el mar, ¿no? Entonces, ahí sí no estamos en una formación mitológica ni nada parecido. Pero creo yo que debe ser pues una especie de espíritu poético de Colón para haberse imaginado que hay ruiseñores en el mar, ¿no? Yo recuerdo que el doctor Marañón, hablando de Colón, tiene justamente un ensayo que se llama así, Ruiseñores en el mar, para indicar el hecho de que Colón era un tremendo soñador y pues un gran descubridor. Pero solamente a un soñador pues se le ocurre ver ruiseñores en el mar. Claro. ¿No? Entonces, pero además, no olvidemos que Colón en sus viajes cantaba el Ángelus, era un hombre que se invocaba y creía ver. Además, la breve descripción, que finalmente parece que lo hace el hijo, respecto al diario de Colón, hace ver de que los hombres en las Islas Guananaí tenían una estructura de una cabellera hasta la altura de la columna, y hace ver de que eran casi semihumanos. Entonces, hay toda una visión entre seguramente ese espíritu soñador, así, muy romántico, otro también de una carga religiosa que quiere ver todo lo demás, no como ellos querían verse, ¿no? Bueno, pero yendo a la pregunta, entonces, una primera imagen metodológica antropológica me hace que revise alguna vez los bestiarios para ver cómo es que se entienden a los animales en este lado del mundo, y básicamente a través de la antropología religiosa de Mircea Eliade. Entonces, encontramos que los primeros relatos sobre los animales describen simplemente como seres fabulosos, pero ya con la antropología entendemos que los animales simbolizan tres aspectos básicos. Primero, que hay estereotipos que las culturas han hecho sobre los animales, es decir, el caso del lobo. Básicamente al lobo no se le analiza por la morfología, sino por lo que el hombre ve que está raptando, o el pastor está raptando al cordero, el lobo raptando al cordero. Entonces, la imagen que tenemos es el lobo fiero, el lobo malo, y metaforizamos a la cultura o a las personas a través del lobo. Sin olvidar que los lobos tienen su cubil mucho más limpio que cualquiera, son fieles a su pareja, son los que perdonan la vida y nunca agreden al vencido, y además los que saben de cuidar a sus crías. Entonces,
Eso, por ejemplo, nos lleva a analizar la morfología del animal. Entonces, yo he pasado de solo la interpretación estereotipada del animal a la morfología. Por ejemplo, ¿por qué se dice en el caso de las abejas, que es uno de los insectos? Perdón, pero antes de pasar a las abejas, pero entonces cuando Darío pues dedicó ese célebre poema al lobo, estaba jugando con el estereotipo, porque ese lobo, ¿no? Es un lobo peligroso, sanguinario, etcétera, ¿no? Claro. Eso pesa, digamos, en el imaginario popular. Así es. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, cómo es que algunos animales, en este caso algunos insectos, han sido metaforizados a partir, algunas veces, solo de los estereotipos que se conoce, incluso el común cómo conoce, o también cómo en las comunidades andinas se conocen. Por ejemplo, en el caso del aporte de este libro podemos decir que está recogido 8 insectos básicos de cómo la cultura andina percibe a estos insectos, que va más allá de la morfología. Algunas veces la explicación de, por ejemplo, el elemento curanderil del grillo está precisamente en la estructura morfológica del animal. Entonces, hay 3 entradas. Una, simbólica, mítica, cosmovisional, como el caso de la pulga, porque la pulga está cerca de lo íntimo, o el piojo, al que llegaremos. Y luego pasas a la morfología, en la que se explica, por ejemplo, el caso de la mosca, por qué está asociado a la muerte en todas las culturas. O sea, la morfología nos estaría diciendo algo. El caso del lobo también. Y finalmente, cómo es que después de la morfología y la simbología, el aspecto básicamente reproductivo de los animales que ha marcado el inconsciente de la gente. Es decir, la forma de reproducción de los animales que, como nosotros somos de ciudad, no percibimos, pero quienes están en la naturaleza, claro, sí perciben mucho más, y ahí están las explicaciones de muchos aspectos. Vamos a hacer aquí la primera interrupción y ya volveremos. Estamos entrevistando al profesor Milka Poma. Antes de que prosiga su exposición, que fue muy ilustrativa en la primera parte, quería manifestar lo siguiente simplemente respecto al diccionario de la Academia. Vea, cuando uno consulta la palabra teratología en el diccionario de la Academia solo se refiere a las anomalías, malformaciones y monstruosidades del organismo animal o vegetal. Pero no se refiere a las creaciones que ha imaginado y fantaseado, ideado el ser humano del mare tenebrarum, ¿no? Que son mucho más importantes, pues, que los casos de monstruosidades orgánicas o vegetales, ¿no? No sé, habida cuenta de la gran importancia de estos otros monstruos, no solo desde la época de las cavernas, sino hasta el último monstruo computarizado y cibernético, ¿no? Pues es una importancia tremenda en la vida, ¿no? Y hay una verdadera atracción, ¿no? Porque el monstruo despierta estas dos cosas, ¿no? O sea, es un poder de fascinación y de temor. Y de temor, ¿no? Pero, o sea, en ese sentido es religioso, ¿no? Ese poder religioso también al que se refería. Y por eso seguramente a los inicios del Paleolítico, la imagen del brujo, 10.000 años antes de Cristo, cuando aparece cubierto de piel, tiene barbas de rebeco, ojos de búho, y es la pintura rupestre más antigua que internaliza y se cubre de piel de los animales para decir, adquiero así el poder o también así quiero dominar a los animales, ¿no? Claro, claro, pero apuntaba simplemente esto porque el diccionario no menciona para nada las creaciones fantásticas monstruosas. Solamente se refiere a un caso, por ejemplo, ¿no? de falta de cabeza, ¿no? Que puede ser monstruosidad por defecto, la acefalía, pero también hay una monstruosidad por exceso, ¿no? La bicefalía es también igualmente monstruosa. Pero aparte de esos casos, de que el diccionario de la Academia, que es el diccionario, no dice nada de los otros monstruos, ¿no es cierto? Y los otros monstruos son, me parece, importantísimos, ¿no? Bueno, también. Continúe. Bueno, entonces hablábamos de, en este caso, el trabajo hemos realizado con 8 insectos, ¿no? Insectos o bichos. Comenzamos por la abeja. Metodológicamente hemos recogido tradición oral, es decir, mitos, cuentos, leyendas. Luego hemos recogido